Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan por primera o por segunda o tercera vez aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidos a los escritores de Historias de Medianoche que nos acompañan hoy y que vienen a hablar precisamente de esta obra publicada extrañamente por el sello editorial Aquera. Así que José, Natalia y Cristian, bienvenidos. Este espacio es para que conversemos con ustedes. Muchas gracias, Silvia. Hola a todos, buenas tardes. Hola. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, sí me escuchan, ¿no? Sí, perfecto. Sí, Todos ya. están full 10 de 10. ¿Qué les parece si para romper el hielo, para empezar acá a conocernos un poquito, Natalia nos cuenta un poquito de quién es ella, de dónde es y cómo empezó en este mundecito de la escritura? Muchas gracias por la oportunidad, por este espacio. Bueno, como ya Silvia dijo, yo soy Natalia, Natalia Valencia Trujillo. Bueno, ¿cómo empecé entonces en el mundo de la escritura? Bueno, eso data desde mis 11 años, cuando empecé a leer libros. Al inicio, pues creo que sabemos que para un preadolescente es muy complicado coger un libro, entonces recuerdo que los primeros libros eran muy complicados para mí, hasta que mi papá me llevó a la librería y fue como ir a la dulcería. Es como, escoge el libro que quieras, escoge lo que tú quieras, lo que te parece interesante. Entonces, precisamente es muy curioso, ya que vamos a hablar de spoiler paranormal, precisamente, oh my God. Precisamente el primer libro fue un libro de monstruos, precisamente. Entonces me llamó mucho la atención en los monstruos y yo dije, uy, yo también quiero hacer lo mismo, yo también quiero escribir algo parecido a lo que estoy leyendo y empecé a escribir algo relacionado a lo que más me gustaba, que en ese caso pues era la fantasía, los monstruos y pues ahí empecé a escribir historias. Muchísimas gracias. Yo creo que muchos hubiéramos deseado tener un papá que nos dijera, vamos, compra libros, pero no, nos tocó ser adultos independientes y gastarnos el salario en libros. Entonces, qué rico por ti. Bueno, ¿qué Gracias. tal si José nos cuenta un poquito acerca de quién es él? Hola, ¿cómo está? Un placer estar aquí. Ya yo soy de Ecuador y inicié mi escritura fue porque un amigo me vio cierto potencial imaginario que tenía yo. Tenía facilidad para imaginar cosas, entonces él me dice, ¿sabes qué? Yo veo que tú puedes, te imaginas fácilmente cosas, historias, entonces créate un cómics, un guión de cómics. Yo cero, porque no sabía nada. Entonces comencé a leer cómo hacer un guión de cómics y yo le entregué el guión y él lo dibujó y vi que para hacer cómics es un poco complicado porque necesita varias personas, colorista, dibujante. Entonces dije, no, mejor me dedico a escribir libros porque en el libro solo soy yo, lo que brutalmente pensaba en ese momento, porque el libro igual necesita bastante otras personas, un editor, pero me lancé ahí. Ahí comencé a la edad de más o menos 25 años tenía yo, cuando comencé a escribir. Y en cómics escribí fantasía, ciencia ficción, y desde ahí ya eso fue mi fuerte, por así decirlo. Ujú. José, muchísimas gracias. Ojalá que los amigos que le ven a uno potencial nunca mueran. La verdad es que eso de que los demás son capaces de ver lo que uno no ve es demasiado cierto. Los otros como que tienen la capacidad de apreciar eso que uno pasa como lo cotidiano. Bueno, ¿qué tal si Cristian, por nuevamente, por segunda, tercera vez, nos cuenta un poquito acerca de quién es él? Bueno, pues yo soy Cristian Fernández. Yo empecé realmente en el mundo de la literatura porque desde muy chico estoy ligado al arte, he hecho teatro toda mi vida, o por lo menos los últimos 30 y tantos años. Entonces me era muy natural esta cercanía con la dramaturgia y con varios autores y mundos fantásticos, crear cosas. Y empecé a escribir de niño para algunos concursos zonales de la escuela y resultó que lo que escribía pues se quedaba. Y lo dejé por muchos años no me dediqué simplemente de pronto en mis redes sociales. Cuando Facebook te pregunta qué estás pensando, pues estaba inspirado y escribía microrelatos o microficciones, ¿no? Que fueron gustando mucho a algunos
Incluso hay quien los tiene hechos pósters en sus casas, ¿no? O sea, mis, mis letras hechas cuadros en algún lado. Y hace un par de años encontré una convocatoria de letras negras, justamente para escribir este terror mexicano. Soy de México. Y mi mamá me dijo, ¿por qué no escribes? Siempre me ha gustado cómo escribo y ella realmente es la que se ha entercado en que me dedique a esto más seriamente. Y hice un primer texto, del cual ya platicamos aquí, y se quedó. Y eso me fue inspirando y estoy muy pendiente de las convocatorias, tanto de Letras Negras como otras editoriales, y ya afortunadamente tengo la suerte que me hayan publicado ya varios textos, varios de muchos géneros, no solamente terror. Pero el terror es algo que se me da naturalmente. De hecho, ahorita mientras platicamos, estoy diseñando una atracción de terror que me encargaron para asustar personas, porque estoy muy ligado al terror, porque muchos años trabajé en una obra de terror que se presenta incluso también allá en Colombia, que se llama La Dama de Negro. 13 años estuve trabajando con ellos, entonces estoy muy ligado al terror, se me conoce mucho por ese género y se me dio mucho y se me dio bastante. Y en esta oportunidad que Akira hizo esta convocatoria de paranormal, pues tenía ahí un relato pendiente que quería ver la luz y salió. Cristian, muchas gracias. Me sorprende mucho realmente es que tengas una tradición en el teatro tan larga. Sobrevivir como teatrero es tan difícil. Y uno como que sobrevivir de cualquier cosa, pero de teatrero. De tratero y de escritor es casi igual de complicado. Somos la peor combinación. Escritores y teatreros. Es como, no se sabe uno en qué lugar está más vulnerable y sin oportunidades. Pero bueno, creo que esto, el teatro y la literatura es de gente apasionada. Yo supongo que a veces uno se mantiene a flote es por la pasión que tiene de contar cosas por ahí. Apasionados y que nos encanta vivir con la incertidumbre. Nos encanta ir a presentaciones solamente cuando nos dan el almuerzo. Pero bueno, nos salimos un poco del tema. El día de hoy vamos a estar conversando de una temática que a mí me parece muy interesante. Me parece que puede haber mucho debate en torno a qué es lo paranormal, cómo entendemos lo paranormal y cómo nos atraviesa tal vez en la vida cotidiana, en la vida extra cotidiana, en el cine, cómo para algunas personas es ficción, pero cómo para otros es una realidad. Para muchos podemos pensar que lo paranormal es un resultado de un estado psicológico alterado, pero para otro puede ser brujería, puede ser maleficios, puede ser satán, puede ser muchas cosas lo paranormal, ¿no? Puede ser un fantasma. Entonces me gustaría que conversemos aquí todos en torno a ¿desde dónde entendieron ustedes lo paranormal? ¿Lo hicieron desde una base real? ¿Lo hicieron desde dónde jugaron con este concepto, que es tan amplio también y del que mucho se puede conversar? No sé si Nat nos quiera contar un poquito ella cómo hizo esta conversión de, bueno, convocatoria de cuento paranormal. ¿Qué se le vino a la cabeza? ¿Cómo construyó eso? Bueno, principalmente me gusta el concepto que se tiene actualmente, por ejemplo, en lo de terror y lo paranormal que se tiene hoy en día, que es como coger digamos, algo de la vida cotidiana y transformarlo en algo que puede ser terrorífico, en algo que puede causar impresión. Entonces, creo que va mucho ligado a lo que es Stephen King hoy en día. Tengo que admitir que me inspira mucho. Entonces, me gusta mucho esa idea de coger algo que puede ser cotidiano, puede ser normal a simple vista y luego transformarlo. Entonces, lo que hice, al menos para este cuento, por ejemplo, fue, y hasta el título es súper obvio, y yo hasta pensé, yo dije, no, qué título tan horrible. Mi cuento se llama El tren, y pues ya se imaginarán que digamos, este objeto cotidiano que cogí, pues fue un tren, ¿sí? No voy a entrar en detalles, sin embargo, pues cogí el tren a raíz de una imagen. Yo dije, aquí, aquí puede resultar algo inquietante, algo que puede resultar eh, diferente, ¿sí? O sea, no algo saliéndose de lo cotidiano. Entonces, cogí el tren, lo transformé, creé pues como una pequeña ambientación y a raíz de solo una imagen de un tren se creó el cuento. Entonces, me gusta mucho esa parte de coger algo que a simple vista es sencillo, pero se puede interpretar de muchas otras formas, ya sea terroríficas, no sé, horrorosas o incluso fantásticas.
Me hiciste pensar mucho en una convocatoria que se llamaba Objetos Malditos, que también hablaba de eso, precisamente esa relación entre cosas normales que puestas en un contexto nada cotidiano terminan siendo como, pero qué extraño, esto no me genera lo que yo les decía, como la imagen de un niño puesta a las 12 de la noche en una calle. Tú dices, ¿dónde están tus papás? ¿Qué haces por aquí solo? Tú no eres un niño normal. Esto estaba muy extraño. Es esa combinación de cosas que resultan perturbadoras. Creo que me gusta mucho que empecemos a irlo colocando por ahí porque mi pregunta es acerca de su creencia sobre lo paranormal. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, mi primera experiencia con lo paranormal, con ese nombre, fue en una película que me dejó traumatizada por mucho tiempo y que nunca más he vuelto a ver, que se llama Actividad Paranormal. Esa película me dejó trastornada. Y desde ahí empecé yo a crearme una noción de lo paranormal relacionada con esto, de la posesión, de las casas embrujadas, toda esta tradición que ya venía asociada a lo paranormal. Entonces quiero preguntarte ya directamente, ¿cuál es tu posición en cuanto a esto? ¿Es un efecto psicológico de la mente o realmente hay un velo que separa esta realidad de la realidad fantasmagórica? Bueno, es una pregunta complicada porque para uno como escritor que se inventa muchas cosas y que a veces le gustaría que ciertas cosas que uno escribe fueran reales, tal vez no los escritores de terror, tal vez no los escritores de ese tipo de género, tal vez no les gustaría que muchas de esas cosas fueran reales, pero sí sería como interesante, es decir, pensar en todas estas cosas que salen de la imaginación. Algunas personas, como tú decías antes, lo pueden sentir muy real, ¿cierto? Aunque en mi perspectiva, pues soy un poco más, ¿cómo decirlo?, práctica o como más, no sé, científica, pues yo no considero que, yo considero más que sea más como percepción psicológica, ¿cierto? Es decir, como que esto es como una anécdota así rápida. En el colegio me acuerdo que muchas compañeras eran como, ay, me pasó tal cosa, es que yo estaba sola en la casa, estaba lloviendo y escuché algo, vi algo en la ventana. Entonces siento que es más como esa sugestión de que el día está oscuro, ¿cierto? Como esa ambientación que nosotros los escritores planteamos al lector. El día está oscuro, hace frío, estoy solo en casa, se escuchan ruidos, la casa cruje, hay alguien detrás. ¿Cierto? Ay, sentí algo, un escalofrío. Entonces son como esas cosas que uno naturalmente siente, porque uno lo siente, uno escucha, ¿cierto? Pero es más como esa imaginación precisamente de la mente, ¿cierto? De esas cosas que se crea la mente con acorde a lo que uno tiene alrededor. Entonces pienso que es más como eso, sí, es más como psicológico, pienso yo. Bueno, sí, más escéptica, ella racionaliza. Eso es algo Sí, bueno sí, un porque uno poquito más se paniquea y escéptica. tiene segundo y medio para decir todas las posibilidades de lo que podría ser, menos un fantasma, ¿no? En mi casa El fantasmas típico, no viven. el típico fue el viento, eso fue el viento. El viento sí chirrió la puerta, le voy a poner aceite porque está llorando la puerta de mi casa, qué raro. Entonces, sí, bueno. Anclando a la respuesta que das, quiero preguntarle a Cristian acerca de qué cree que es lo que nos genera esa sensación precisamente que nos atemoriza. Porque bueno, si somos escépticos, pues no, ser escéptico no te como que no te deja exento de sentir miedo, ¿no? Tú puedes ser muy escéptico y todo, pero tú escuchas algo y entras en un estado de pánico mientras tu mente lo soluciona. ¿Qué es eso que hace que entremos en este estado de pánico? Una naturaleza salvaje que todavía nos acompaña, ¿no? De ser depredados por algo. ¿Qué crees tú que nos lleva a hacer esa asociación directa entre el miedo, lo paranormal y toda esa confusión que da cuando estamos aterrados por algo? Yo creo que lo más interesante es realmente lo que tu imaginación te da. A mí ese es el tipo de terror que más me gusta, porque el, lo que es tan gráfico y tan visual no tiene gracia alguna, ¿sabes? Ahí está y punto. Lo ves y tiene dentro del universo, entra en esa realidad y en esa convención de que está ahí. Pero justamente lo que te imaginas es lo que más miedo te da. O sea, ese chirrido de la puerta, que no sabes qué fue, ese crujir del piso, que se caigan las cosas, que se prenden las luces, que se apaguen, que, que se rompa un cristal.
el punto no es lo que sucede, sino qué lo ocasionó. Y eso es lo que nos da más miedo. Porque ahorita, por ejemplo, con Letras Negras he tenido la oportunidad de desarrollar muchos tipos de terror. Y este que en particular es paranormal, el relato es muy vertiginoso y nos lleva a muchos escenarios, pero está muy desarrollado cómo juega con la mente del personaje. No es un terror tan tácito, tan que está ahí. Y ya haremos el programa, pero acabo de quedarme en un terror gore y ese sí es mucho más gráfico. Ahí sí no es terror a los muertos, es terror a los vivos. Sí, ese es gore, fuerte, fuerte, sangre, tripas y demás. Y es, es un terror que no había explorado tanto, pero el terror psicológico me gusta más, ¿no? Ahorita que decías, me acordé de este, que sale el vecino a traer la basura y se encuentra una niña en el sótano del edificio y le dice, ¿no te da miedo andar aquí a las 2 de la mañana? Y le dice la niña, sí, claro, cuando estaba viva, sí. Entonces, justamente ese es el punto, ¿no? O sea, ¿qué nos ocasiona los temores? Y esos temores van arraigados a nuestros miedos, sobre todo en su mayoría de infancia, ¿no? Y lo más interesante es cómo la mente nos va jugando esos laberintos y esas bromas para sentirnos aterrados y que el depredador sienta los golpes de sangre en las piernas de la necesidad de salir corriendo y salvarse. Me encanta eso porque no saben cuántas veces a mí me ha matado del susto un montón de ropa sin doblar que pongo en una silla al lado de la cama y que de repente y entro en pánico y digo, ay, ¿qué es eso? Y después, ay, es la ropa que no he doblado, ah, me persigue, me perturba. Tal vez es porque debería doblarla, pero Pero a media luz ya a las 4 de la mañana es un monstruo enorme. es una cosa horrible, no sé. Y lo peor es que tú haces las asociaciones más horribles. Sí, como que de repente se te vienen todos los monstruos habidos y por haber a la mente y necesitas un momento para salir de ese nublamiento y tratar de ser medianamente racional. A mí me pasa que tengo estos despertares traumáticos y resulta que no me despierto, es que sigo en un sueño y veo toda mi vida desconfigurada y es como, espera, 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 hasta que algo me ancla a la realidad. Eso me parece a mí aterrador, cuando me despierto, pero no me despierto realmente, me despierto dentro de un sueño y todo está pasando de manera tan realista, es mi casa, soy yo, pero estoy soñando. Ese tipo de cosas a mí, yo las considero paranormales, también creo que soy una escéptica de alguna manera, pero soy escéptica, pero de todas formas creo en la energía, creo en las dimensiones. Pienso que todos esos encuentros que han tenido personas es porque tienen una sensibilidad. Esperen que llegó alguien de visita al chat. Creo que hay una sensibilidad de algunas personas que son capaces de mediar entre lo que llaman las dimensiones y que ahí hay otras entidades que no conocemos y que no conoceremos porque estamos limitados a este cuerpo y a estos sentidos, pero que su habitar ahí determina mucho esto que nosotros consideramos paranormal. Así que soy una escéptica creyente. Bueno, ¿qué tal si José nos cuenta cómo entendió él esto de lo paranormal y nos hace acá una lectura de su perspectiva? Claro, y bueno, yo lo veo, sí, de una manera totalmente diferente a la de ustedes, porque lo mío sí ocurrieron cosas paranormales. O sea, cuando yo tenía más o menos unos 22 años de haber sido, viví un tipo de desdoblamiento cuando dormía y como que escuchaba voces, pero eh, no me negaba a creerlas, sino que ya las acepté. Entonces yo comencé como a desdoblarme cuando dormía. Al principio como que me dio un poco de temor, pero ya después, más adelante, cuando ya fui entendiendo lo que sucedía, porque esto suele suceder bueno, en el cerebro, suele pasar este tipo de cosas, comencé a leer y a investigar y las acepté. Entonces, cada vez que yo veía, después de estos sucesos que tenía, cada vez que yo veía algo paranormal, tal vez algo que se mueve, una sombra, yo corría a verla, no huía, yo corría a verla porque quería yo saber y palpar que esto es verdad que estoy viendo. O sea, y luego yo, bueno, me traumaticé tanto que a veces dormido escuchaba voces, voces y me despertaba, porque yo quería sorprenderlos, por así decirlo, o sea, verlos, o sea, con mis propios ojos.
Y de eso se basa, bueno, mi novela principal. Yo tengo una novela principal que ahorita voy a concursar en otro, bueno, en otro concurso que hay, y es una novela muy extensa y ahí hablo detalladamente de todo a nivel de fantasía, como usted decía, a nivel de planos. Yo manejo ahí planos astrales donde veo criaturas, donde hablo con criaturas y bueno, ahí se desenvuelve toda la historia. El personaje principal se desenvuelve en ambos planos. Y de ahí salió la historia que yo envié acá al concurso y quedé seleccionado, porque la historia que yo envié acá es el inicio, por así decirlo, cuando mi personaje que se llama Eduardo dentro de mi novela grande, eh, él tiene este encuentro con estas criaturas que están en mi libro principal, pero ahorita las trasladé y las puse ahí en el cuento que quedé seleccionado eh, de terror, porque yo viví tiempo de cuando era muy chico, yo iba comúnmente al campo y ahí hay muchas historias, bastantísimas historias de misterio, o sea, yo tengo para expandirme bastantísimo. Y una de esas partes la publiqué aquí en el libro. Entonces, para mí no es o sea, que no lo creo. Yo sí soy creyente, fiel creyente y yo lo he plasmado ahí en el libro. Ujú. Me encanta tener esa perspectiva de la creencia, de si pasa, porque independientemente de que tú te conectes o no, yo creo que la experiencia, la verdad testimonial que llaman es muy importante. Si a vos te pasó y tú estuviste en esa situación, nadie tiene por qué decirte que es efecto de la mente, no. Yo siento que hay personas con cierta sensibilidad y con una apertura precisamente a atravesar ciertos velos y pueden hacerlo y otros que no, por la razón que sea, ¿no? Ya sea, yo pienso que muchas veces a algunos la religión les atrofia eso. Te hacen Claro. pensar por tanto tiempo que es malvado y que es horrible y que no debes pensar en eso, que efectivamente lo bloqueas de tu vida y no te das la oportunidad de hacer esa exploración, ¿no? Bueno, ¿qué es lo paranormal? ¿Me estás asustando? Pues no me asusto, voy a ver qué es, voy a indagar, descubro. Y Pero ese, bueno. mi novela principal se llama El Velo, y justamente se llama El Velo, porque para mí todas las personas llevamos un velo en el ojo, en los ojos, que no nos permite ver a estas criaturas o no nos permite ver la verdadera naturaleza de las personas. Yo en mi libro principal muestro la verdadera naturaleza de las personas mediante la energía que emana. Entonces, bueno, todo eso lo explico ahí en el libro. Y la que yo envié para acá para el concurso se llama Colateral, por lo que iba, el inicio y lo que va a conllevar a tener la otra obra que es la más grande. Ujú. O sea, muchísimas gracias. Qué bueno tener una perspectiva así tan sentada, tan clara. Pero aprovecho para saludar a Eduardo, para decirle que bienvenido, que no se preocupe. Los cambios horarios a veces son complicados. Nos gustaría que te presentes, que nos cuentes un poquito de quién eres tú para conocerte y que te vincules a esta conversación que estamos teniendo en torno a la paranormal. Hola, buenas tardes. No sé si se escucha bien mi micro. Sí, todo bien. Ok, bueno, muchas gracias. Soy Eduardo GS, soy mexicano. Mi rubro principal en cuanto a la escritura es la fantasía. Me gusta darle pues varias matices a la fantasía, ya sea uno más realista, uno más trágico, uno más similar a lo histórico, pero basado en otras cosas. Por ejemplo, uno de sus ejemplos, pues, es también Las consecuencias de Edagon, que es mi obra principal en este momento y es una que está actualmente en Ediciones Aquera. Eh, y bueno, yo entré a este concurso siendo, eh, bueno, si me lo hubieran preguntado en otro momento, al principio yo diría que soy completamente escéptico, que no creo en estas cosas, que no las veo, que no les encuentro eh, punto de perspectiva en lo que respecta a mi vida ordinaria, por así decirlo, ¿no? Pero ocurrió casi que paralelo a este concurso que nos trajo a Historias de Medianoche, ciertas experiencias que me gustaría poder decir que solamente las viví yo, pero es extraño
rodeó a varias personas, donde todos sistemáticamente como que empezamos a ver la influencia de una mujer en nuestros sueños o en algunos eventos de nuestra vida real. Eh, y a veces había algunas personas que pues se iban enterando a partir de otras y así llegamos a dar hasta una persona que incluso dio un dibujo de cómo esa mujer. Eh, ha pasado ya mucho tiempo desde ese evento, pero pues no puedo decir que ella tenga los ojos completamente cerrados o la perspectiva completamente cerrada a este tipo de experiencias, porque pues lo estoy viendo, ¿no? Lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo y pasaron tantas cosas que pues es increíble lo que puede llegar a pasar y el cómo tiene repercusión en los pensamientos de una persona con un análisis, pues, no digamos crítico, porque pues creo que las personas en su mayoría no somos completamente racionales, sino que somos una mezcla entre emoción y raciocinio, pero pues sí que tiene un sentido de la normalidad bastante definido, ¿no? De eso trata también mi historia, eh, de dar la perspectiva de una persona que pues no cree y luego va viviendo cosas que al final pues le llevan a preguntarse qué es a lo que me está llevando esto, o por qué estoy viendo esto, o qué es lo que está pasando, porque está basado mucho en esa experiencia, donde pues hubo este fenómeno entre diversas personas que rodea a un solo concepto, que es esta mujer de blanco, y el qué impacto tiene en la vida de estas personas. Solamente como dato curioso, quiero comentar que una vez que fui a investigar sobre este suceso con alguien más especializado, eh, ese mismo día tuve un choque y a la fecha sigo mal de la espalda por eso. Fue cosas muy extrañas. Ay, me encanta. Yo aquí, ya muerta, muerta de susto. Me gusta y quiero hacer así como una pregunta, mm, pues ahí medio sospechosa. Y es, ¿será mejor estar con la venda o romper el velo y tener acceso a cuál es este extremo? ¿Ustedes de qué lado quisieran pararse? Porque también me hace pensar, ok, tener experiencias de este tipo te disocia de la realidad como la conoces y te permite tener perspectiva de eso, pero ¿hasta qué punto es un hecho que uno diga realmente deseable tener este tipo de encuentros? ¿Qué preferirían ustedes? ¿Mantener el velo puesto o romper el velo del más allá y asomarse al vacío y que el vacío también los mire de regreso? Natalia. Ok, de hecho, Eh, bueno, eh, Natalia, luego vamos con Eduardo, luego con José y ok, luego con Luis. una disculpa. no, tranquilo. No, pues yo creo que estaría muy de acuerdo con lo que dijo Cristian, de que a veces lo desconocido causa más terror que cosas de lo que podemos ver. O sea, me gusta mucho eso de que todo lo que al menos me lo puedo imaginar, no lo pueda ver, pero lo pueda imaginar y gracias a, pues, obviamente los sentidos, pues podamos también como enriquecer esa parte de la imaginación. Me gusta mucho más eso. Entonces, tal vez respondiendo directamente a la pregunta, pues preferiría mantener el pelo, porque siento que la imaginación es muy poderosa, es muy grande. De por sí la mente humana es muy poderosa. Entonces, y para, pues, en el caso de un escritor, pues yo creo que es incluso más enriquecedor, como más interesante, como más apasionante. Bueno. Pues por el hecho de uno mantenerse a salvo, pues también creo que es la vía razonable. Eduardo, ¿hubieras preferido mantenerte con el velo puesto o esa ruptura significó crecimiento para ti? De hecho, tuve una conversación con una persona muy cercana a mí apenas anoche sobre este tipo de asuntos, y quedamos en un punto en el que influye mucho la educación. Por ejemplo, a esta persona, o sea, si le inculcaban a decir, bueno, pues tales puertas las tienes que mantener cerradas porque si no puede pasar tal cosa. Tienes que tener ciertas costumbres para que ciertas influencias no entren en tu vida.
a mí en mi caso no se me enseñó eso y cuando llega un punto de inflexión en el que pues las cosas ya están escalando demasiado, pues vas pensando, "Mm, como que nada de lo que tengo aquí realmente me está ayudando a tener una estabilidad, así que ¿qué voy a hacer con esto, no? Sobre mantener el velo o no, o sea, creo que es una pregunta complicada porque pues depende de muchas cosas, depende tanto de la voluntad como de la educación, como la religión, como cualquier otro tipo de estímulo sociopsicológico o psicosocial, mejor dicho, eh, que pueda llevar a una persona a tener una vida con un sentido más ordinario o uno más abierto a tipo más de este tipo de experiencias. Yo en lo personal eh, prefiero mantenerlo abierto porque pues si no sabes a qué te enfrentas, pues entonces eso significa que tienes que saber. José, la misma pregunta. ¿Preferencia de no haber llegado a ese punto o, pues bueno, ya me tocó, ya estoy lanzado a esto, ni modo, hacerle frente? Claro, yo ya estoy jodido porque yo el velo ya me lo quité hace mucho tiempo. Uf, yo les comenté eso sobre mi historia y conozco bastante sobrenaturales, sobre cosas sobrenaturales. Y yo pienso que hay que saberlo manejar porque puedes caer, y yo creo, al borde de la locura. O sea, hay que saber manejar este tipo de situaciones ya una vez que te quitas el velo. Es algo fascinante, pero hay que tener criterio porque hay que estar centrado para poder uno aceptar lo que está sucediendo y lo que ves ahora de lo que eras antes. Entonces ya de mi parte ya está aceptado, pues ya no hay marcha atrás. Yo acá ya preocupada porque me siento ignorante. Es verdad, es mejor, sí, lo que está quieto se deja quieto si no sabes cómo manejar las consecuencias de eso. Eso de lanzarse como si nada es una concepción un poco adolescente. Me hizo pensar en una película, no sé si la vieron en algún momento, que es sobre una mano con la que si la agarras te contacta, como con los muertos. ¿La han visto? Esa película es... Se los Sí, sí recomiendo. la No vi. recuerdo el nombre, pero Sí, se los recomiendo. sí la vi. Tenían que ellos manejar bien esa situación porque si no se salía de control. Es Sí, algo sí, sí. parecido, ajá. Ujú. Creo que es un buen ejemplo. Cristian. A él no, nunca, siempre, con los ojos cerrados. Pues fíjate que me gustaría decirte que no he visto nada, pero cuando trabajas en esto y lo trabajas tan de cerca, déjate de lo que escribas, ¿no? Porque lo que escribas pues viene de tu imaginación, pero haciendo espectáculos de terror tantos años, todo el tiempo que estuve en La Dama de Negro, te puedo decir que sí, que a ella particularmente la vi por lo menos 2 o 3 veces, en varios teatros se me apareció, pero hace unos años hicimos algo que llamamos Noche de Leyendas y lo hicimos en un cementerio, que es el panteón civil más grande de Latinoamérica, se llama el Panteón Civil de Dolores. Y ahí, platicando con los enterradores, sobre todo nos contaban unas historias escalofrantes, sí, 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 de voltear para atrás. Y recuerdo uno de ellos que decía que él sí te veía, o sea, cuando enterraba a la gente los veía ahí parados vivos todavía, ¿no? Y nos llevaron 2 o 3 de ellos nos llevaron al interior del panteón, ¿no? a unas criptas que tenían donde tenían unos altares enormes a la Santa Muerte, ¿no? Entonces, sí, son unas cosas terroríficas. Y de ese evento justamente tengo una foto. Estábamos montando toda la escenografía para estrenar y eran como las 2:30 de la mañana en el panteón. Y ves todas las tumbas y sobre las tumbas se ve círculos en las nubes, pero así como bolitas de un portal abierto arriba, ¿no? Entonces, sí depende mucho de para dónde trabajes y para dónde vayan que tengas abierto de chakras y de velos y demás. Hay gente que ve ángeles, gente que ve muertos. Y entonces, pues sí, ahí en el donde me tocó ver cosas, honestamente, sí, y en la dama. En nosotros no me ha tocado, pero no ver, pero sí sentir. Entonces, quiera o no, sí tengo ahí como el velo un poco caído. No quisiera tanto, pero sí. Un ojo sí, más sí.
Ay, yo no sé qué tienen los teatros, pero no hay teatro en donde no espanten. Yo creo que es porque se maneja mucha energía. Es decir, tú ahí tienes mucha energía en movimiento todo el tiempo y yo siento que a veces los personajes quedan atrapados en las tablas, están ahí, existen y la energía que les damos, de lo que lo dotamos con tanto esfuerzo, permanece de alguna manera atrapado ahí. Yo creo que no hay teatrero que no tenga una experiencia rara montando o desmontando en algún teatro. Que no he trabajado como 30, 35 teatros en el país, entonces imagínate, pero hay uno en particular que tiene historia y es muy conocida, que es el Frufru, que era de una mujer que acaba de fallecer hace poco, que se llama, le decían la tigresa, y era muy sabido que es satanista, ¿no? Entonces, en los sótanos del Frufru tenía ahí una estatua de veneración al diablo muy fuerte. Y quien ha trabajado ahí sí no me ha tocado, dice que se ven unas cosas, se ven, se escuchan y se sienten unas cosas aterradoras. Uy, ya me están traumatizando aquí. No, pasa, estoy sola. Bueno, ¿qué les parece si aprovechamos y me conversan un poquito? Bueno, le conversan la audiencia sobre todo. ¿Cómo hicieron ustedes para agarrar su noción de lo que es lo paranormal y llevarlo al relato, al cuento que los tiene hoy aquí? Y aprovechamos por ahí derecho en ese mismo fragmento, nos comparten sus redes sociales, sus paranormales redes sociales. A ver si los seguimos y los stalkeamos, eso también es muy paranormal andar stalkeando gente. Entonces nos cuentan un poquito de su obra y nos regalan sus redes sociales. ¿Qué tal si empezamos con José? Ya, bueno, en mis redes sociales, principalmente en TikTok, estoy como Kyle Will, con C, Cair, Will, Kyle Will. Y ahí comparto, claro, bastante de las historias que yo tengo. Tengo varios cuentos ya escritos, el que yo también participé en el concurso era un cuento que también ya lo tenía escrito, porque uno cuando es escritor escribe, porque es una forma de liberarse, tal vez de tensión o estrés, entonces uno comienza a hacer historias, y yo, o sea, me baso bastante en la fantasía y me gusta escribir. Eh, bueno, como la pregunta fue que si, ¿cómo me vinculé? ¿Cómo interpretaste esta idea de lo paranormal en tu obra? Ah, ya. Bueno, cada escritor, yo creo que plasma algo de su vida cuando uno escribe una historia. Tal vez cuando pasaste algún problema o cómo te sientes. Entonces, bueno, yo lo cojo y lo relaciono y con estas experiencias que yo tuve de paranormal, entonces las uní y salió mi historia principal, que es El Velo, que me gusta mucho, me gusta porque hay bastantes aventuras. Yo soy médico veterinario de profesión y yo creo muchas criaturas. Como me gustan los animales, en el otro plano hay bastantes criaturas, muchas criaturas. Pero todas las criaturas, lo bueno es que son homólogas. O sea, si aquí hay un gato, allá también hay un gato, pero es de otra forma. Si hay un caballo, y allá también hay un tipo de caballo, pero de otra forma. Entonces, yo trato de todo vincularlo con la vida real, con mi historia. Ujú. José, muchísimas gracias. Cristian, ¿cómo hiciste tu metamorfosis Ujú. paranormalesca? Paranormalesca. Fíjate, este cuento que se llama Apací la Oscuridad, eh, lo estuve trabajando un rato. Primero salieron otros relatos que publicó la editorial antes que este. Este se quedó en una convocatoria y lo aventé hasta la siguiente, que es donde encajaba. Y es muy vertiginoso. Este relato realmente sí es mucho de terror psicológico. No es un terror eh, tan explícito. Todo sucede en la mente del personaje. Pero lo lleva a rincones. La velocidad del relato es muy vertiginosa, muy rápida. Y son cambios muy estrepitosos en su mente que lo llevan a lugares desconocidos que de pronto no comprende y lo lleva hasta la desesperación, ya al extremo de sus emociones.
Me gusta mucho esta historia porque nació de la observación de pacientes psiquiátricos, de muchos pacientes psiquiátricos. Entonces, es la traslación al terror de un brote, de un brote psicótico. Y en mis redes sociales, para que me stalkeen, ahí publico todo lo publico con letras negras. Es Chris FDZ, pero es CHRYS ahí, así me encuentran bueno, en Facebook como Cristian Fernández, en Instagram, en Threads y en TikTok como Chris FDZ. Y en OnlyFans, si el teatro sigue como va, próximamente también en OnlyFans. Entonces, Eso sí que es una pero no, historia paranormal. eso es muy paranormal, no faltará el depravado depravado. Cristian, muchísimas gracias. ¿Qué tal si Eduardo nos cuenta un poquito acerca de cómo le hizo para sacar su lado más paranormal? Ok, primero que nada, o sea, eh, como bien comenté hace rato, mi foco principal es la fantasía. A mí me gustan los mundos diferentes o si tienen más referencia de nuestro mundo tal cual es, agregarle algunas cosas para que se sienta como algo nuevo, ¿no? Mi principal foco pues me gusta la acción, me gusta el drama, me gustan las historias que llevan de un punto B en la vida del protagonista. Eh, Me gusta experimentar con las ideas de crear un mundo nuevo y en eso me baso, de hecho, tanto para escribir otros proyectos que tengo en mente como el que actualmente estoy procurando, que es el de Consecuencias de Edavos. El cómo llevé esta noción a lo que viene a ser el ámbito paranormal, eso es otro asunto, ya que eh, como, como dije, esto viene a raíz de una serie de experiencias colectivas que se tuvieron por aquí. Así que el proceso creativo en esta ocasión fue más sencillo, digámoslo así, porque pues ya lo teníamos todos bastante fresco, de algún modo u otro. Y con base en eso lo fui hilando, porque como bien dicen mis compañeros, el ser escritor es desahogarte, es el liberar, es el sacar las cosas que vives de una forma u otra. O sea, lo puedes decir en metáforas o lo puedes decir tal cual es. Eso depende de cada quien, ¿no? Y pues yo decidí eh, proponerlo como si fuera la historia de quien lo está leyendo, ¿no? O sea, del tipo de cualquier persona que lo pudiera ver. Eh, pero es algo que me tenía que sacar y pues como ya tenía eh, el encuentro con letras negras y vi que estaban sacando la convocatoria de lo que viene a ser el cuento paranormal, dije, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a comunicar esto que se ha vivido por aquí. Mis redes sociales son Lalo GS Escritor. En Facebook me encuentran como Lalo GS. Y por si no me encuentran en Instagram, que tiene que ser Lalo GS Escritor, pero me parece que ahí sí me puse Eduardo GS. Eduardo, muchísimas gracias. Ahora me hiciste pensar que tenemos por ahí una pila de libros paranormales todos, ¿no? La editorial, los libros ahí en las noches mientras no hay nadie en la oficina, todos poseídos por sus historias macabras que no hacen sino traer. Yo creo que traen toda la energía de ustedes y las intenciones que cada uno del escritor también, como escritor, le pone a su relato. Nata, vamos contigo para finalizar. Bueno, ¿cómo estamos? Bueno, no mentira. Bueno, mis redes sociales generalmente pues es Instagram. Tengo dos redes sociales, una enfocada pues en literatura y pues en mi persona como escritora que sería letras guión bajo en red, ¿sí? Así sería el arroba. Y mi otra cuenta que está más enfocada en dibujos y en cómics, porque yo también pues hago cómics, sobre todo en este caso enfocado en monstruos precisamente, sería Akai Comics, con K, Akai Comics, sería en Instagram.
Y pues referente a mi obra, pues yo también estoy más enfocada en lo fantástico, me gusta muchísimo la parte fantástica, la fantasía, la literatura fantástica, ciencia ficción. Y pues la verdad quería ser un poquito diferente con respecto a lo paranormal, porque siento que es un poco complicado hacer una historia que genere, sienta inquietud, siento tal vez no terror, pero sí como que genere algo de incomodidad tal vez en el lector, que decir como, madre, ¿será que esto me puede pasar a mí? ¿Será que esto le pasó a alguien más? ¿Cierto? Porque lo interesante de las historias de terror es eso mismo, ¿cierto? Que así como ustedes han expresado que esto me pasó, lo quería comentar, lo quería compartir y todo esto, entonces uno como lector se pone a pensar, bueno, esto está basado en algo que le pasó al autor o no, o qué pasó aquí, entonces eso es muy interesante. Entonces me parece que es un poco complicado y quería atreverme pues a hacer algo diferente. Y precisamente mi cuento es cortico, pero siento que al menos logré abarcar un poco de lo que es lo extraño, lo paranormal, ¿cierto? Entonces ahí hice lo mejor que pude, porque tengo que confesarlo, es mi cuento paranormal. Entonces ahí se hizo lo que se pudo, no mentiras. Pero sí fue muy interesante el experimento, es muy chévere, la verdad, intentar atreverse a hacer algo un poquito diferente, aunque no deja de estar un poquito relacionado con lo que es la parte de ficción, ¿cierto? Ciencia ficción, un poquito lo fantástico. Entonces, la verdad me gustó mucho la experiencia de escribir algo paranormal. Me atrevería a decir que ojalá me pase algo paranormal para también escribirlo, así como a los demás. Así sea, Después ella bueno, a ver, anda pidiendo cosas y después, "Me pasó algo Bueno, por ahí un pajarito paranormal me dice que si quieren compartir por favor los nombres de los cuentos para que la audiencia sepa específicamente el cuento de cada uno y vayan y consigan historias de la noche, de medianoche. Los nombres de los cuentos. Cristian, nombre de su cuento, por favor. El mío se llama Apacible Oscuridad. José. Ah, no. El mío es colateral, colateral. Eduardo El mío lo encuentran como esa mujer de vestido blanco. y Natalia. y el mío, fácil y sencillo, lo encuentran como el tren. Muchísimas gracias. Así que si quieren conectarse con no sé, el terror paranormal, los invitamos a que lean historias de medianoche, pero no las lean a medianoche. Advertidos, si no quieren morir de susto. Muchísimas gracias a los escritores por estar aquí, muchísimas gracias a la audiencia por conectarse. No olviden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura y lo paranormal. Hasta la próxima.